Muy bien, mis queridos hermanos, bienvenidos a la iglesia. Estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Hoy es miércoles, junio 17, como tienen en la pantalla, y esta es la lección número 640. Aquí estamos caminando pues pautadamente porque hay tanta información en el libro de Efesios que necesitamos indagarla, investigarla, escudriñarla para poder entender todas estas cosas que contienen estos libros. Recuérdense que Efesios fue escrito por el apóstol Pablo, es una de las epístolas de la prisión de Pablo. Él pensaba que lo iban a matar y entonces por eso él pues pasa ese periodo de tiempo escribiendo estas grandes epístolas que son extraordinarias para la iglesia. Conllevan muchísima información que es inspirada por el Espíritu Santo para que nosotros podamos entender la política divina. Pues bien, antes de iniciar el estudio bíblico vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y almacenar la información espiritual, y después de esto le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando en todas las cosas que hagamos en la iglesia, y te pedimos que todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Quiero citarles a 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que nos dice: no se adapten a este mundo, más bien transfórmese, de Romanos 12, perdón. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En el versículo 2, 16, capítulo 2, versículo 16, la palabra de Dios nos dice: y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces, nos damos cuenta que la barrera entre los hombres son quitadas por medio de esta frase preposicional que comienza con eis y soma, que se los he puesto aquí anteriormente, que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? En un cuerpo. Ese es el tema primordial que nos debe saber que Jesucristo, en su obra, pues logra el objetivo de unir a los hermanos. Entonces ahora nosotros somos miembros de la familia real de Dios, y como su familia real nos ha otorgado Dios 40 cosas. Hoy vamos a culminar estas 40 cosas que son tan interesantes. Y lo primero que quiero es pues darles sinópticamente pues los puntos sobresalientes de las 40 cosas que Dios hace por nosotros. 39 de ellos son irrevocables. Esto significa que Él no las puede retirar. Una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nos las otorga, son nuestras para siempre. No las podemos perder. Son cosas que Dios nos ha dado, y hay una revocable. Este es el ajuar. Ustedes saben lo que es un ajuar, no un jaguar, sino un ajuar. Cuando un niño nace, le dan regalos. Estos regalos contienen una serie de cosas interesantes, pues de la vestimenta del niño y todo lo más. De todas maneras, esto es lo que nosotros recibimos en nuestro portafolio. Es algo maravilloso que Dios ha hecho por nosotros, porque Él sabe que ahora estamos pues en el sistema cósmico. Ahora estamos aquí haciendo la voluntad de Dios en un sistema hostil para las cosas de Dios. Entonces, veamos estos puntos que hemos visto. Primero, residimos en el plan eterno de Dios y compartimos el destino de Cristo para siempre. Hacia allá nos dirigimos nosotros. Hay personas que crecen espiritualmente y llegan al objetivo de ser maduros en Cristo. Hay otros que no, pero de todas maneras nosotros compartimos el destino de Cristo, que es la vida eterna y la entrada al reino de los cielos. Segundo, somos reconciliados con Dios, o sea que la barrera entre el hombre y Dios es removida totalmente. Tercero, somos redimidos, comprados del mercado de esclavos del pecado. Y después de esto nos damos cuenta con el punto número 4, que la condenación eterna ha sido y el juicio eterno ha sido removido. Ya nosotros no estamos bajo condenación como lo está el incrédulo. Número 5, la muerte espiritual de Cristo en la cruz como sustituto por nosotros pagó la pena por todos los pecados. Fíjense que dije que es la muerte espiritual de Cristo. Jesucristo murió 2 veces en la cruz. Murió espiritualmente para pagar por los pecados de la raza humana, y después que hace eso termina su obra y entrega su cuerpo, la muerte somática o la muerte de su cuerpo. Número 6, cada creyente recibe la propiciación por los pecados. En otras palabras, el creyente queda propiciado ante los ojos de Dios. Es propicio, ahora Dios lo acepta. Dios queda satisfecho con la obra de su Hijo a favor de nosotros. Número 7, el creyente muere a la vieja vida, pero vive para Dios. Esta es la verdad de la posesión retroactiva. Ahora nosotros en Cristo podemos hacer la vida que el Señor quiere que hagamos. Además de eso, el creyente está libre de la ley mosaica.
La ley mosaica era la herramienta que se enseñaba pues, en el Antiguo Testamento para que las personas conocieran a Cristo y apuntaba el camino hacia Cristo. Nosotros estamos libres de la ley mosaica en lo que concierne a nuestra vida espiritual, pero, como les comenté anteriormente, la ley mosaica es la ley de libertad para una nación. Dios hace lo que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay casi 200,000 leyes. Dios hace todo con 10 leyes nada más, con los 10 mandamientos, y con eso mantiene una nación sana y vigorosa. Entonces, yo no sé si ustedes han tratado de memorizarse los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son importantísimos por eso mismo. Primero, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. O sea que no hay cosa que nosotros hagamos como Dios. No te harás, el número 2, no te harás imagen ni semejanza alguna de ninguna criatura que existe en la faz de la tierra. Tercero, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto, guarda el día sábado, es el día de descanso. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con vida larga. Sexto, no cometerás homicidio. Séptimo, no cometerás adulterio. Séptimo, no robarás. El octavo es, no levantarás falso testimonio contra ninguna persona, o sea, no mentirás. Y quinto, no codiciarás. El décimo, no codiciarás los bienes de las demás personas. O sea que con eso, si tú tienes eso en mente, imagínense, te dice, no codiciarás los bienes de otra persona, tú no estás buscando lo que tiene la otra persona, tú estás buscando lo que Dios te da. No robarás. Un lápiz lo dejas, si eso no es tuyo, tú lo dejas tranquilo porque Dios es el que te da a ti lo que tú necesitas. No cometerás adulterio, eso mantiene la familia perfecta. O sea que todas esas cosas son muy importantes para la libertad nacional. Y por eso es que nosotros tenemos la ley mosaica si la queremos para que exista la libertad en el país. Pero nosotros estamos libres de la ley mosaica en lo que concierne a la condenación. O sea que en la parte de la ley mosaica que habla de la condenación, ya nosotros hemos sido exonerados de la condenación por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, que cumplió toda la ley mosaica. ¿Okay? Porque de la palabra de Dios dice, maldito aquel que no cumple toda la ley. Pues ya el Señor Jesucristo cumplió toda la ley, ahora nosotros estamos en Cristo, o sea que nosotros estamos exonerados de esos requisitos. Pero eso no merma el hecho de que es la voluntad de Dios que los pueblos se guíen por esta ley. Noveno, el creyente es regenerado. Perdón, el octavo, el creyente está libre de la ley mosaica. El noveno es el creyente es regenerado, es justificado ante los ojos de Dios. El décimo es que el creyente es adoptado por Dios, establecido como hijo adulto, debido a la verdad de la posición retroactiva. El número 11 es el hecho que el creyente es hecho aceptable a Dios. El número 12 es que el creyente es justificado, o sea, declarado recto ante los ojos de Dios. Dios es justo, Él no puede tener una relación con una persona que no tenga su justicia. Y yo se los he puesto en la pantalla de la siguiente manera, en el pizarrón. Nosotros venimos al Señor con una rectitud humana imperfecta. Dios nos da a nosotros su rectitud perfecta. La imputa a nosotros para que nosotros podamos tener con Él, y Él lo hace por medio de su justicia. O sea que nos declara rectos y ahora podemos tener la relación eterna con Dios. Sin la imputación de la rectitud no podemos tener la relación con Dios eterna. O sea que Él a favor de nosotros nos las da. Eso es lo que los padres siempre le dan a los hijos. Bueno, nuestro Padre nos da a nosotros esa rectitud. Entonces, ese es el punto número 12. El 13 es que el creyente recibe la disponibilidad singular del poder divino. Nosotros tenemos a nuestra disposición el poder divino. Lo que pasa es que no sabemos cómo utilizarlo. Pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, están sucediendo cosas que tú no sabes. Pero a través del Espíritu Santo, Dios logra grandes cosas por ti. Número 14 es el creyente tiene garantizada una ciudadanía en los cielos basado en la reconciliación. O sea, porque Él nos reconcilió a nosotros en la cruz, ahora tenemos esa ciudadanía eterna. Número 15, el creyente es librado del reino de Satanás. Nosotros estábamos en las tinieblas anteriormente, creímos en el Señor Jesucristo, ahora pertenecemos a la luz. 16, el creyente es transferido al reino de Dios, de las tinieblas a su reino. El creyente 17 ahora tiene una fundación segura. Ahora tenemos a Cristo como nuestra fundación. Número 18, todo creyente es un regalo de Dios Padre a Cristo. Nosotros somos un regalo, imagínense, Dios no da regalos malos.
ahora nos da a nosotros como regalo a su Hijo. 19, el creyente es librado posicionalmente del poder de la naturaleza pecaminosa. Ya nosotros no estamos bajo el poder de la naturaleza pecaminosa, porque nosotros ahora resulta que como creyentes hemos nacido espiritualmente y tenemos el Espíritu para que, o sea, tenemos una nueva alternativa, una novedad de vida que antes no teníamos. Número 20, cada creyente es designado como sacerdote para Dios. Y dentro de ese punto, el número 20, les he dicho que somos un sacerdocio santo y somos un sacerdocio real. No solamente separados, sino reales. No es solamente un simple sacerdocio, sino un sacerdocio real. Número 21, el creyente recibe la seguridad eterna. Tenemos seguridad eterna en el Señor. Número 22, al creyente se le da acceso a Dios. Ahora nosotros tenemos entrada directamente al trono de la gracia. Simplemente confesamos nuestros pecados y estamos hablando en la presencia de nuestro Padre. Número 23, cada creyente está dentro del cuidado de la gracia de Dios escrito como mucho más. O sea, que ahora nosotros tenemos a nuestra disposición, a medida que crecemos, muchísimo más de lo que podíamos tener anteriormente, más de la gracia logística. Todos nosotros tenemos gracia logística. ¿Qué significa eso? Que a todos nosotros nos brilla el sol, los buenos y los malos, les brilla el sol. Todas las personas, los buenos y los malos, tienen agua. Todas las personas, los buenos y los malos, comen. Todas las personas digieren. Todas las personas respiran. Todas las personas, ¿me explico? Todas las cosas que Dios ha dado, eso es parte de la logística divina para que la persona pueda vivir en esta tierra y pueda ser parte del conflicto angélico. Como parte del conflicto angélico, la persona entonces puede decidir si va a servir a Dios o no. Ya nosotros estamos dentro, ya nosotros eso estamos bajo el proceso de mucho más. Entonces, además de eso, bajo el punto número 23, nosotros A, somos objetos de su amor. B, somos objetos de su gracia. ¿Y para qué somos objetos de su gracia? Para la salvación, para la preservación, para servir y para instrucción. Además de eso, el punto número C, bajo el punto 23, es que nosotros somos el objeto ahora de su poder. Somos objetos del poder de Dios. Somos objetos de su fidelidad. La fidelidad de Dios nunca falla. Somos objetos de su paz. Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Parte de la paz es el reconocimiento de que tú tienes vida eterna, no la puedes perder. El momento que te moriste estás cara a cara con tu Señor que te ama. Y somos objetos de su consolación. Nosotros nos consolamos los unos a los otros con esta información. Y finalmente el punto G, dentro del punto 23, que estamos dentro del cuidado de la gracia de Dios, entonces somos objetos de su intercesión. Dios intercede por nosotros, porque estamos en el mundo de Satanás y Satanás a nosotros nos dispara fuertemente y Él está intercediendo por nosotros en la presencia del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto número 24, ese es el incremento. El punto número 24 es que el creyente ahora es el beneficiario de una herencia como heredero de Dios y coheredero con Cristo. O sea que tenemos la primera herencia, somos herederos de Dios. Eso significa que tenemos entrada al reino milenario y tenemos entrada a la eternidad. Y también nos dice que somos coherederos con Cristo. Es una segunda herencia que tiene que ver con nuestro sufrimiento. Pero, ¿de qué se trata ese sufrimiento? Bueno, se trata del hecho de que nosotros vamos a invertir parte de nuestro tiempo hablando del Evangelio de la Salvación y animando a las personas a que vengan a conocer a Cristo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz para que las personas pudieran venir a conocerlo a Él y que pudieran ser rescatados. Ahora nos comisiona a nosotros para dar el mensaje de la salvación. Entonces, ese es el punto número 24. El punto número 25 es que todo creyente tiene una nueva posesión en Cristo. O sea, posicionalmente ahora tenemos algo extraordinario que nunca teníamos. O sea, somos partícipes con Cristo en vida, ¿ok? Con Cristo en vida. Eso significa que nosotros estamos en Él. Número B, o la parte B, es que somos partícipes con Cristo en servicio. Miren, nosotros crecemos y llegamos al conocimiento pleno del Hijo de Dios para poderlo servir. Esa es nuestra función, servir a Dios, no servir al mundo. Si no estás sirviendo a Dios, estás sirviendo al mundo. Estás haciendo las cosas de acá abajo, ¿okay? Y a ti mismo. Pero ustedes, si ustedes ven el 10º mandamiento, por ejemplo, que dice, no codiciarás. La persona codicia porque quiere para sí mismo, quiere esto para sí, esto para sí, esto para sí, y no pone los ojos en Cristo.
Eso está, cuando ustedes ven el quiasmo, que yo los he puesto en la pantalla, ustedes ven el quiasmo. En este quiasmo que hemos hablado una y otra vez, en la parte de arriba está, tendrás al Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí, ¿verdad? Y no hay otros dioses sino Dios. Y no te harás imagen, esa es la parte de arriba, porque nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Dios, no en nosotros. La codicia, que es el número 10, este es el número 1 y 2. La codicia está mirando hacia uno mismo, lo que yo quiero, las casas que yo quiero, las cosas que yo quiero, o sea, todo lo que yo quiero. Pero él te dice, pon los ojos en Cristo, Él te va a dar todo. Esa es la manera más fácil de llegar. Ustedes saben que ¿cuál es la manera más fácil de llegar del punto A al punto B? Una línea recta. Esa línea recta te lleva. La manera más fácil de llegar a obtener las cosas que Dios sabe que tú quieres es buscando al Señor primero. Eso es sabiduría. Si tú te la pones a buscar por ti mismo, ¿qué tal es tu fuerza? ¿Qué tal es tu capacidad para ver las cosas que no se ven? ¿Qué tal es tu capacidad para ver las cosas de mañana? ¿Verdad? Nosotros no podemos ver. Tú ves esa pared, tú puedes ver el estacionamiento, no lo puedes ver. ¿Por qué? Porque hay una pared. Dios puede ver todas las cosas simultáneamente. Y Él te dice, ven a mí, yo soy tu Padre, yo te amo. Tú vienes a mí, yo te voy a dar todos los deseos de tu corazón. Da. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, hay algo muy interesante, que nosotros buscamos a Dios y es el que nos da a todos nosotros. Él siempre está con nosotros y nos ama. Y nos endereza nuestra manera de pensar, y de esa forma nosotros tenemos lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Pero ese es el punto más rápido para llegar al objetivo, buscando a Dios. Él te ama, Él sabe todo lo que tú necesitas, mejor que tú. Él sabe lo que tú necesitas. Entonces, eso es lo que tenemos por medio de esa porción de número 25. Tenemos una nueva posición en Cristo. Somos partícipes con Cristo en servicio, porque somos trabajadores junto con Dios. Somos siervos del nuevo pacto, o sea, nosotros servimos al nuevo pacto. El nuevo pacto es que Cristo murió por nosotros para tener vida eterna, y ahora tenemos novedad de vida. Bueno, somos embajadores de Cristo. Fíjense esas grandes comisiones. Además de eso, somos epístolas vivientes. Él está escribiendo a nosotros la epístola que da nuestro testimonio para la vida eterna entre las demás personas, y además de eso somos ministros de Dios. Ese es el punto número 25, que no lo retira. Estas son cosas irrevocables que recibimos. La 26ª cosa que recibimos, que es irrevocable, es que cada creyente es partícipe de la vida eterna. O sea, nosotros estamos participando. Es más, aquí nos vemos nosotros vivos, estamos en el tiempo, ¿verdad? Pero esta es parte de nuestra vida eterna ya. Esta es la porción terrenal, ¿verdad? Dentro de la iglesia, de nuestra vida eterna, donde nosotros, a través de nuestro libre albedrío, decidimos si lo vamos a servir o no. Así de simple. Entonces, es nuestra opción. Siempre es nuestra opción, de paso, siempre. Pero todo comienza con la iglesia, conociendo la palabra de Dios, viniendo a recibir la información espiritual, porque eso es lo que nos mueve. Lo que nos mueve es su palabra, no el pastor. Olvídense de eso. El que te mueve es la palabra de Dios. El pastor solamente es un siervo que está haciendo lo que dice aquí la palabra. Reconoces cuál es tu don y lo utilizas, punto. Y esa es la prioridad que tienes y no hay otra. Entonces, y no lo vas a hacer por lucro o ganancia, sino simplemente porque tú amas al Señor. Lo amas y quieres hacer su voluntad. Y las bendiciones, enormes bendiciones. Entonces, el creyente es una luz en el Señor y es parte del conflicto angélico. Ese es el punto número 28. El creyente es una luz en el Señor y parte del conflicto angélico. Está el creyente una luz en Dios y en Cristo. En Cristo es un nuevo miembro de su cuerpo. Es una rama de la viña y es una piedra en el edificio. Nosotros todo eso somos en Cristo. O sea que es parte del edificio que Él está construyendo. Entonces les voy a poner aquí a 1 de Pedro 2:5. Dice, ustedes, dice, también sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo. Ya lo somos, nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Santo es que estamos separados. Aquí estamos separados del mundo en este momento, recibiendo información para que nosotros podamos actuar a favor de la palabra de Dios. Y después dice, ¿cuál es el motivo por el cual lo hace? A fin de ofrecer sacrificios espirituales.
todos los sacrificios que hacemos son espirituales, tienen que ver con el Evangelio, tienen que ver con el plan de Dios. Que nosotros estamos aquí para decirle a las personas que están perdidas, y están perdidas, perdidas están, que hay un Dios que los ama y que ellos lo tienen que conocer. Y entonces dice, estos sacrificios espirituales son agradables a Dios por medio de Jesucristo. De la única manera que lo podemos hacer es por medio de Jesucristo. Si no lo tenemos a Él, no tenemos ningún tipo de sacrificio para ofrecer. Además de eso, dentro de este punto 28, que el creyente es una luz del Señor, en Juan 10:27 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Interesante la analogía que hace, porque eso es exactamente lo que ocurre. Las ovejas oyen la palabra de Dios. Ahora, Él es el pastor de todas las ovejas, pero Él tiene pastores que ayudan a recibir al rebaño. ¿Okay? Y oyen la voz del pastor y vienen a congregarse para ser alimentadas por la palabra de Dios, que es la que nos da a nosotros todo lo que necesitamos. Entonces, y yo las conozco y me siguen. El versículo 28 dice: y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea que esto es seguridad eterna en Cristo. Y además, nosotros somos una porción de la novia, de su novia. Dentro de la analogía bíblica, la mujer se subordina al hombre. Es natural. Cuando hay amor y hay conocimiento, la mujer se subordina, ¿verdad? Y por eso utiliza Dios la analogía de la novia. La iglesia es la novia de Cristo porque nosotros nos subordinamos a Él. ¿Okay? Entonces, en Efesios 5:25 nos dice: maridos, amen a sus mujeres. Fíjense la orden que les da a los maridos. El que conoce a Dios, imagínense, va a tener a la mujer maravillosamente bien. Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dio su vida por ella. ¿Okay? Hasta ese punto. Para santificarla. ¿Para qué? Para separarla. Para separarla hacia Él. Habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Con la palabra de Dios la purifica porque todos sus pecados son quitados. Son perdonados, son pagados. Y después, ¿cuál es el motivo por el cual lo hace? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y eso lo logra Él a través del nacimiento espiritual, porque nosotros humanamente tenemos mácula. La mácula es la mancha. Tenemos la mancha de la naturaleza pecaminosa que nos incita a pecar. Todos nosotros pecamos, no hay uno bueno, ¿okay? Pero espiritualmente no podemos pecar. Entonces ahora Él nos ha hecho a nosotros sin mácula espiritualmente. Para pecar tienes que salir de la plenitud del Espíritu Santo y el hombre espiritual ya no está encargado de tu vida. Ahora está el carnal. El carnal sí hace eso, pero el espiritual no puede. ¿Okay? Él no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces es muy importante pues que Él nos deje saber a nosotros cómo es que lo hace. Ahora, esto no lo puedes hacer por tu propia fuerza. No, que yo voy a portarme bien porque yo tengo fuerza de voluntad. Toda la fuerza de voluntad que quieras, pero no lo vas a lograr. Es lo mismo que decir: yo tengo fuerza de voluntad y yo no voy a ir más al baño. ¿Okay? Puedes tener toda la fuerza de voluntad que quieras, pero va a llegar el momento que tienes que ir al baño. O no vuelvo a dormir. ¿Okay? A ver cuánto tiempo vas a pasar tú despierto hasta que haces así, ¡ping! En la misma computadora te apaga. ¿Correcto? No voy a comer más. ¿Está bien? Te pasas 2 días sin comer y verás, al cuarto día te comes un elefante. ¿Sí me explico? Todas esas cosas, por fuerza de voluntad no vas a hacer. El hombre no puede con la naturaleza pecaminosa. ¿Me explico? No puedes, tú no puedes. Tú tienes que estar espiritual, activado espiritualmente para hacer la voluntad de Dios. Y Él es el que te da todo porque te da instrucciones para que tú tengas felicidad. Pues bien, veamos Apocalipsis 19, 6, 8. Dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y estamos casi al final del libro de Apocalipsis, y aquí estamos viendo que ahora, en el transcurso, después de la tribulación, está asentado el reino de Dios en la faz de la tierra, y nosotros regresamos con Él, señoras y señores. Fíjense que toda la iglesia no está creciendo. Solamente son pocos los que dicen: yo sí voy a conocer a mi Señor, yo sí voy a crecer. Estos son los que tienen los lugares exaltados en el plan de Dios. Entonces, fíjense lo que dice:
Oí una gran multitud como un estruendo de muchas aguas y como sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Recuérdense, el Señor nuestro Dios, ¿qué les debe traer eso a mente? Porque lo estamos estudiando en el libro de Deuteronomio. Yahweh Elohim, ¿verdad? Yahweh es el Señor, Elohim es Dios, el Señor Dios. Ese es el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démonos a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Eso somos nosotros, ¿verdad? Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. ¿Se dan cuenta? Las acciones justas son las que solamente se pueden producir en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que caminemos en el Espíritu. Y finalmente les quiero dar en este tema en particular a Apocalipsis 21:9, que nos dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo, ven y te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Nosotros. ¿Okay? Entonces, pero de nuevo, esto aquí no hay una connotación sexual de ningún tipo, sino simplemente de la subordinación que tiene la iglesia con su rey, con su marido. Esa es la analogía que la iglesia se subordina a Cristo, porque Él es el que sabe todo, el que nos hizo, el que tiene todo. O sea, ¿okay? Entonces, además de eso, bajo este punto somos un sacerdote del reino de los sacerdotes. O sea que tanto el hombre como la mujer son sacerdotes del Dios Altísimo. Tanto el hombre, somos sacerdotes espirituales. Sacerdocio quiere decir que servimos al Señor. Entonces, primera de Pedro 2:9 nos dice, pero ustedes son linaje escogido. O sea que ahora cuando habla de linaje está hablando de realengo, ¿verdad? Ustedes han oído hablar a gentes humanas que dicen, no, porque mi padre fue fulano de tal y yo vengo de tal y tal, tengo un trasfondo espectacular. Yo provengo de reyes, o sea, se jactan de eso. ¿Okay? Pero fíjense aquí espiritualmente lo que nosotros tenemos, algo superior y eterno. Pero ustedes son linaje escogido, fíjense, real sacerdocio, nación santa separada para Dios, pueblo adquirido para posesión de Dios. Fíjense que Dios ha hecho billones de personas, pero solamente ha escogido a cierta cantidad de personas para posesión suya, a fin de que anuncien que las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Ese es el motivo por el cual estamos aquí. Entonces, un santo, también somos un santo de la nueva especie. En 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. O sea que ahora somos una nueva creación, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu. Antes de conocer a Dios, nosotros solamente teníamos alma y cuerpo. Eso era lo que regía nuestra vida. Tenemos alma y cuerpo. Pero una vez que creímos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente, ahora tenemos alma, cuerpo y espíritu. Ahí tienen ustedes. Alma, cuerpo y espíritu, ahora sí estamos como una nueva creación. Ahora sí podemos recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Entonces, también nos damos cuenta bajo el punto 29 que estamos en el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy interesante porque cada creyente, como nos dice Romanos 8:9, fíjense lo que nos dice Romanos 8:9. Sin embargo, cada creyente, ¿verdad? Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Estamos caminando en el Espíritu, estamos caminando en la luz. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él, el Espíritu en ustedes. Entonces aquí está hablando de que aquí dice Espíritu en capital, ¿verdad? No en capital, sino en mayúscula, pero estamos hablando en el Espíritu humano. No estamos caminando en la carne, sino en el Espíritu humano. ¿Verdad? Si en verdad el Espíritu de Dios, aquí se está hablando del Espíritu de Dios, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu nacido de Dios, que es el natural, entonces no es de Él. Lo que pasa es que esto confunde porque aquí tienes Espíritu con letra mayúscula y cuando no pertenece a la letra mayúscula, sino estamos hablando del Espíritu humano, ¿verdad? Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu humano. Están caminando a través del Espíritu, en la luz. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, sí, habita en nosotros el Espíritu de Dios.
Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el nacido, este es con letra minúscula, que es el Espíritu que recibimos nosotros. Entonces, ahora el punto número 30 de lo que recibimos. Cada creyente es el recipiente del ministerio del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos parte del ministerio. Nosotros somos nacidos del Espíritu, ¿okay? Es el que a nosotros nos dio ese bautismo. Juan 3, 5 al 8 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que a menos de que uno nazca de agua y del Espíritu, ¿verdad? Que está hablando de los dos nacimientos que tiene la persona. El primero, cuando la mujer queda en estado, pasa su periodo de preñez y finalmente da a luz. ¿Okay? Mi beten, ¿se recuerdan? Mi beten, fuera de la matriz, da a luz una criatura y esa criatura ahora es un ser viviente. Pero antes de que salga la criatura, ¿qué pasa con la matriz de la mujer? Bueno, el bebé está dentro de su estómago, dentro de su matriz, rodeado por el líquido amniótico. Y lo que primero que pasa es que se le rompe la fuente a la mujer. Así sabe la mujer que ya va a parir. Y básicamente ese es el agua. ¿Okay? Primero tiene que ser de agua, tiene que nacer físicamente, y después, cuando llegue a cierta edad, cuando la persona pueda recibir el Evangelio y cree en el Señor Jesucristo, entonces nace del Espíritu. Entonces tiene que nacer de agua del Espíritu. Y por eso dice, que a menos de que uno nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, y aquí clarifica el asunto. Lo que es nacido de la carne, ¿verdad? Carne es. Está hablando de la carne humana, que viene de la matriz de la mujer. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros hemos nacido del Espíritu posteriormente porque creímos en el Señor Jesucristo. No te maravilles, le dice que te dije, te es necesario nacer de nuevo, porque él no le entendió. Este es Nicodemo, que no le entendió ni papa al Señor, porque él dice, tiene que traer al hombre de nuevo a su vientre de su madre para nacer de nuevo, porque no le entendió. Y después, por eso le dice a él, sarcásticamente, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. ¿Okay? Y además de eso, somos bautizados por el Espíritu, con el Espíritu. En Hechos 1:5 nos dice que, pues Juan bautizó con agua. Ya el bautismo de agua no está vigente. O sea, es un ritual que si la persona lo quiere utilizar, lo utiliza, ¿verdad? Pero no es necesario para la salvación. ¿Okay? Pero en la época de nuestro Señor Jesucristo sí. Entonces, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados ¿con quién? Con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En otras palabras, cuando crees en el Señor Jesucristo eres bautizado con el Espíritu Santo, y eso es lo que tenemos ahí. Y también en 1 Corintios 12:13 nos dice, pues por un mismo Espíritu todos nosotros fuimos bautizados en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Ya judíos o griegos, no importa de dónde sea tu proveniencia, no importa tu linaje. Esclavos o libres. Esclavos, por ejemplo, China tiene 1.300.000.000 de esclavos. ¿Okay? Porque la esclavitud que es tremenda, los que nacen en la India, los que nacen en Islam, son esclavos. Es más, toda la gente que nace en este mundo es esclavo del sistema cósmico. Pero está hablando esclavos o libres. Aquí están hablando, por ejemplo, en los Estados Unidos tú tienes libertad. Cierto grado de libertad, vamos a ponerlo de esa manera. Y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. O sea que todos nosotros somos salvos por la misma fuente, de la misma manera. Además de eso, somos habitados por el Espíritu. Mora en nosotros el Espíritu de Dios. No solamente tenemos el Espíritu humano, sino que además el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y los llevo a Juan 7:39 para que ustedes vean ese hecho. Juan 7:39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Fíjense que aquí el Espíritu es recibido, ¿verdad? Nosotros nacemos espiritualmente, pero este es el Espíritu de Dios que es recibido por Dios. Pues el Espíritu todavía no había sido dado. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente moraba en aquellas personas que Dios escogía, y no por todo el tiempo podían perder el Espíritu. Nosotros no podemos perder el Espíritu. Entonces, pues Jesús aún todavía no había sido glorificado. Ese es el motivo por el cual en las otras épocas no tenía. Después de Romanos 5:5 nos dice, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado.
El amor de Dios va creciendo en nosotros a medida que lo vamos conociendo. Es imposible no amar a Dios si lo conoces. O sea, tú sabes. Es más, cada uno de nosotros tiene vivencias diferentes, ¿correcto? Situaciones diversas, diferentes amistades, diferentes trabajos. Y te vas a dar cuenta cómo Dios a ti en particular te está bendiciendo. ¿Ok? Nadie te lo tiene que decir. Tú lo ves, tú ves la mano del Señor Dios Todopoderoso en ti. Y uno se queda atónito de ver tanta maravilla con el Señor, pero así funciona Él. Entonces, por eso nos dice, pues en la próxima también, en Romanos 8:9, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. De nuevo, ¿verdad? Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes, pero alguno que no tenga el Espíritu de Cristo, tal no es de Él. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Fíjense que somos nosotros, templo de Dios. ¿A qué referencia se está haciendo? Al templo de Dios. Este es el tabernáculo, pero el posterior era el templo de Dios, y nosotros somos templo de Dios, porque pero no solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros para que Jesucristo pueda habitar en nosotros, y para que el Padre pueda habitar en nosotros. Entonces nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo residiendo en nosotros. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Ya nosotros le pertenecemos a Él porque Él nos compró. Ahora que nosotros hacemos lo que queremos porque tenemos la libre albedrío, evolución o voluntad para hacer lo que nosotros querramos, pero de la manera correcta es haciendo la voluntad de Él. Y esto viene poco a poco en nuestra vida, porque son muchos. Mire, nosotros tenemos el mundo, la carne y Satanás invistiéndonos constantemente, que nos sacan del camino. Gálatas 4:6 nos dice, porque son hijos, y porque son hijos, Dios ha enviado al Espíritu Santo de su Hijo a vuestros corazones, a nuestros corazones, clamando Abba, Padre. O sea que somos hijos de Dios y Él nos tiene a su lado, aquí nadie te puede quitar de Dios. Y después les quiero dar la primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. ¿Cuál es el mandamiento de Dios para nosotros? Que seamos llenos del Espíritu Santo. Ese es el mandamiento. El mandamiento de Dios cubre toda la ley. ¿Cómo se resume toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Eso resume toda la ley mosaica. Tú comprenderás que si tú amas a una persona, no le vas a robar. ¿Correcto? No le vas a mentir. O sea, vas cumpliendo todos los 10 mandamientos con esa persona. Y cumple los primeros 3, que es: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen y semejanza de cualquier cosa que está en la faz de la tierra, no utilizarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Todo eso se cumple con ese amor. Entonces, además de eso, somos sellados por el Espíritu Santo. Tenemos el sello del Espíritu Santo que a nosotros nos garantiza la entrega al reino de Dios. Segunda de Corintios 1:22. Ahí tienen ustedes. Quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón, ¿como qué? Como garantía. Es la garantía de Dios. Satanás no puede contra el Espíritu de Dios. Esa es la garantía que nos entrega a nosotros al reino de Dios. Y que nosotros no podemos perder la salvación. No importa lo que hagas, tú vas a ir al cielo ya porque tomaste la máxima decisión que puede tomar una persona en la faz de la tierra, que es creer en el Señor Jesucristo, en la obra de salvación del Señor Jesucristo. Entonces, también en Efesios 4:30, fíjense todos los versículos bíblicos que les estoy dando. Y no entristezcan al Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Entristecer al Espíritu Santo es entrar en pecado y caminar en la carne. ¿Okay? También, además de todo eso, ¿verdad? Además de todo eso que les estoy dando, y estamos viendo el punto número 30, que cada creyente es el recipiente del ministerio del Espíritu Santo. Bueno, además de todo eso que les he mencionado, a nosotros se nos da dones espirituales. Estos dones espirituales son espectaculares, señoras y señores. Primero que todo, aquí tienen en 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. O sea que nosotros no nos ganamos, ni nos merecemos, ni trabajamos por tener el don espiritual. ¿Okay? Dios nos los dio.
Él supo en la eternidad pasada qué clase de don le tenía que dar a cada persona. Punto. Lo demás viene por añadidura. No es más importante un don que el otro. Por ejemplo, yo tengo el don de pastor y maestro. Lo que tengo que hacer es explotar el don, estudiar, presentar la palabra de Dios. Pero si tú tienes el don, por ejemplo, de mantener a la iglesia limpia, por ejemplo, y tú haces ese don, lo utilizas para que las cosas estén perfectamente bien, pues ese don que tú tienes vale tanto como el don de pastor y maestro. ¿Por qué? Porque tú recibiste el don de Dios y el pastor recibió el don de Dios. Nadie se trabaja por él, nadie se lo merece. El asunto es quién explota el don más. Si el pastor explota el don al 50% y la persona que tiene el don de mantener a la iglesia linda y hermosa lo hace al 70%, entonces ¿qué sucede? Que la persona que es limpia tiene más reconocimiento de Dios porque ha utilizado más su don espiritual para hacer esas cosas. O sea que es una maravilla. ¿Okay? O sea que todo eso es parte de lo que hace Dios por nosotros. Primero de Corintios 12, del 27 al 31. Primero de Corintios 12, del 27 al 31 nos dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Fíjense la descripción tan interesante que nos hace, porque esos dones espirituales a veces no se ven. Entonces él está describiendo estos dones como parte del cuerpo de Cristo. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas y en tercer lugar maestros. Luego milagros, después dones de sanidad y ayudas, administradores, diversas clases de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso son todos oradores de milagro? ¿Acaso? Eso es en la iglesia primitiva, recuérdense. Ya estos dones, muchos de estos dones han sido retirados. ¿Okay? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desean ardientemente los mejores dones. Y aún yo les muestro un camino más excelente. Entonces ahí da un listado de los dones que existían en la iglesia primitiva, muchos de los cuales han sido retirados una vez que se completa el canon de las Escrituras, porque ya tenemos todo el consejo divino por escrito. Antes se necesitaba de esto para que las personas se enteraran de lo que estaba pasando. Pero en 2 de Corintios 13, del 1 al 2, nos dice, fíjense qué interesante esta porción. 2 de Corintios 13, 1 al 2. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, aquí está hablando de lenguas angélicas, esta es uno de los versículos que utiliza aquellas personas que están en el emocionalismo, que dicen que no están hablando una lengua natural, humana, sino una lengua angélica. Okay, pues, para ponerle, pues, para que nadie los descifre, porque lo que se contiene con ellos es, bueno, pero tú estás hablando una lengua, pero yo no entiendo, nadie entiende esa lengua la inventaste tú, ¿verdad? Correcto, porque si hay una persona, si él dice que está hablando ruso, y hay un ruso y dice, no, usted no está hablando ruso, usted lo que está es haciendo una mímica, ¿verdad? Pero si él dice, no, yo hablo en lenguas angélicas, ahí sí le puso la tapa al pomo, ¿verdad? Porque ahora quién sabe las lenguas angélicas. Entonces, ahí sí se puede salir con la suya, si se dan cuenta, pero no es así. Entonces, si tuviera el don de profecía y rindiera todos los ministerios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como el trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Entonces aquí está hablando del don de amor que produce la plenitud del Espíritu Santo en cada persona. O sea, la primera manifestación es amor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor. ¿Y cuál amor está hablando él? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Punto. Ahí resume toda la ley. Bueno, ya se nos terminó el tiempo. Como pueden ver, la próxima semana vamos con el número 31, señoras y señores. Con el número 31, que va a ser muy interesante también, porque ya nos faltan 10. Del 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 10. ¿Okay? Ya hemos visto. Y todo esto lo hace Dios para nosotros. En el momento que creíste en el Señor Jesucristo, todo esto es tuyo. Cortesía del Señor. Entonces, pero la mayor parte de la iglesia no conoce estas cosas. O sea que, ¿por qué? Porque no las estudia. Pero imagínate, tener este conocimiento a flor de piel es una maravilla. Para nosotros es una cosa espectacular. Ahí terminamos, amado Padre. Te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Antes de culminar, quiero hacer una oración por Milagros y por su hija y por su madre y por su esposo, Señor amado, que están convaleciendo en estos momentos. Milagros y su hija, ya su hija está mejor,
pero este asunto del coronavirus, que tú la protejas a ella, Señor, y que le des la fortaleza a todos los que se encuentran en su casa, y sobre todo con la mamá de Milagros, que tiene más años, Señor. Tú sabes el momento en que cada persona va a partir de la faz de la tierra, y te pedimos que sea tu santa voluntad la que se cumpla, para la gloria y la honra de Cristo Jesús, Señor nuestro. En su nombre te lo pedimos. Amén.